Construcciones ecológicas, la ecoconstrucción eólica. La contaminación, el cambio climático, mientras algunos predicen el apocalipsis, otros construyen el futuro. Son los héroes de la ecoconstrucción y ya tienen soluciones para la vivienda del futuro. El viento está presente en el paisaje, de la misma manera que la flora, la fauna, el relieve o los ríos. Este elemento inmaterial está totalmente presente en la vida de los habitantes de una región. Pero es cosa de costumbre y es cosa de vivir la naturaleza más fuerte. El viento lo vamos a tener todo el día aquí, todo el día hay viento, no para. Pero, ¿cómo aprovechar el viento en una construcción moderna? ¿Cómo captar su energía, pero también cómo protegerse de él? En Brasil, gracias al viento y a la arquitectura de esta casa, en su interior se disfruta de una temperatura agradable, sin necesidad de aire acondicionado. En la isla de Sanso siempre se han sabido proteger del viento. Con la energía eólica, esta región de Dinamarca es energéticamente autónoma. En la Patagonia, en el extremo sur de Chile, los viajeros que vienen a descubrir este rincón del mundo se alojan en construcciones ultraligeras y a la vez resistentes al viento. Además, su impacto sobre el paisaje es mínimo. Este pequeño pueblo en el norte de Brasil es la tierra de adopción de Juliano y Ángela Sousa. Estos jubilados portugueses pasan aquí 6 meses al año. Es su migración de invierno. Hace ya unos 10 años, un día que estaba en otra playa, tomé la carretera que bordea la costa y llegué a Mundau. Yo pensé que estaba soñando, pero no. Me pellizqué y realmente estaba allí. Me pareció un lugar precioso. Había un río maravilloso, las dunas, el mar. Fue una verdadera suerte encontrar este lugar. Estábamos encantados y me dije, aquí es donde quiero tener una casa. Aquí, la temperatura oscila entre los 22 y los 33 grados durante todo el año. La casa convive con el viento. Queríamos una casa que fuera confortable, pero que, y al mismo tiempo, también fuera ecológica. No queríamos depender de aparatos ni de aire acondicionado. Nos pusimos en contacto con los arquitectos Patricia y Vasco para que la diseñaran y la construyeran. Cuando nos enseñaron los planos, nos quedamos maravillados, encantados. El viento sopla en dirección sur-sureste. Ubicamos la casa precisamente en este lugar para que el viento entrara y aireara completamente su interior. Es fantástico, porque no necesitamos aire acondicionado en absoluto. Los arquitectos Patricia Sousa y Vasco Correia son portugueses. Es un pueblo de pescadores. No hay industria, no hay nada. Aquí te sientes aislado del mundo. Al llegar a Mundau, al menos así fue lo que nos sucedió a nosotros, nos dimos cuenta de que tendríamos que utilizar lo que había en el lugar, lo que teníamos a mano, en definitiva, lo que utiliza la población local. Fue un reto. Para construir esta casa no usamos ningún tipo de máquinas. Aquí todo se hizo manualmente, todo. Si, por ejemplo, había que levantar o desplazar algún objeto muy pesado, pues lo hacíamos entre varios. Reuníamos a todo el mundo y entre todos se colocaba lo que fuera. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Yo trabajé en este proyecto como maestro carpintero y como electricista. Toda la madera que se utilizó en esta casa procede de la región de Pará.
Subimos. Esto era justo lo que queríamos. Una casa con grandes ventanales, un balcón, como se dice en francés, y con hermosas vistas del paisaje. Pero de todas maneras, había un problema. Aquí hace mucho sol, así que para poder tener sombra y privacidad, los arquitectos tuvieron que hacer esto. Es como si fueran cortinas, ¿ven? Queríamos que toda la fachada fuera de cristal, pero para evitar el calor había que construir un tejado en V para crear una zona sombreada alrededor de la casa. Así se pueden abrir las ventanas y además controlar las corrientes de aire que circulan por toda la casa abriendo las ventanas. En resumen, nos inspiramos en la arquitectura tradicional que combina dos principios: que haya corrientes de aire y zonas de sombra. Y con el clima que tenemos aquí, al combinar esos dos elementos, el resultado es increíble. Los ventanales están orientados precisamente por donde viene el viento. Podemos abrir las ventanas de par en par, o si se quiere un poco menos, gracias a un enganche que hay en la parte inferior. Regulando la abertura, se deja pasar más o menos viento. Además, las ventanas miden 3,20 m. Gracias a este sistema, por la casa circula una corriente de aire muy agradable. No pasamos calor, siempre hay una temperatura ideal. Los grandes ventanales y el tejado invertido son incorporaciones contemporáneas a las técnicas de construcción locales. Los artesanos se han adaptado y también han aportado su experiencia. En Mundau, el viento sopla de la tierra hacia el mar, mientras que en otros lugares sopla desde el mar hacia la tierra. Así que aquí lo hace al revés. Por eso los arquitectos han diseñado este tejado que se adapta al viento. Miren, aquí hay una veintena de variedades de frutas. De frutas tropicales de Brasil. Esta se llama ata o anón. Aquí tenemos guayaba, que se utiliza para hacer zumos. También hay anacardos, que son muy populares en Europa. Esta es una de las 6 variedades de banana que tenemos. Esto es un plátano manzano. Ahora son pequeños, pero crecerán y se harán muy grandes. Definitivamente, el invierno es aquí más suave. Aquí tenemos agua de sobra. Hay más que suficiente. El agua que utilizamos para regar todas estas plantas viene de un pozo que nos surte para regar todo el jardín. Tenemos agua corriente las 24 horas del día. Hay agua en abundancia. Las plantas nunca se mueren. Para mí es muy difícil explicar con palabras lo que siento viviendo aquí. Al atardecer, cuando se pone el sol, después de un día de trabajo, te tomas un vasito de Oporto mientras escuchas música y notas cómo entra una ligera brisa en toda la casa. Es casi irreal, es una maravilla. Construida con materiales locales y perfectamente adaptada a este entorno, esta casa es una maravilla ecológica. En nuestra próxima etapa, siguiendo el curso del viento, dejamos el sol y la luz de Brasil y nos vamos a la isla de Sanso, en Dinamarca.
Con 114 kilómetros cuadrados, algo más de 4.000 habitantes y 11 aerogeneradores, desde 1997 se conoce a Samso como la isla de las energías renovables. Fueron sus propios habitantes quienes iniciaron esta revolución verde. En la primera mitad del siglo XX, las granjas solían estar equipadas con turbinas eólicas. Aquí es una tradición porque hace mucho viento. La industria danesa ha hecho una gran inversión en el desarrollo de turbinas eólicas. En Samso, nuestro objetivo era demostrar que seríamos capaces de hacer esa transición y producir energía 100% renovable. Se celebró un concurso en el que participaron 5 islas. 5 islas que cumplían los requisitos para poder competir. Al final, fuimos nosotros quienes ganamos, pero antes de la victoria, en realidad, nadie pensaba que nuestra isla lo pudiera conseguir. Tengo que decir que yo no me di cuenta de la importancia que empezaban a tener las energías renovables en esta isla. A la mayor parte de los habitantes no les seducía la idea de producir energía renovable. Todo comenzó de una manera muy pragmática y muy... Bueno, se habló de dinero. ¿Se trataba de una buena inversión? La gente decía, pues sí, me interesa invertir en esto. Y de esa manera terminaron aceptando el proyecto. Hoy, Samso produce más energía de la que necesita y ha reducido en un 40% sus emisiones de CO2. Este de aquí es un recién nacido. Tiene un día. Estará en este pequeño refugio 1 o 2 semanas. Y luego pasan a esta caseta para aprender a ponerse de pie. Les gusta estar ahí. La cuestión de dónde ubicar los aerogeneradores no supuso ningún problema. Hay 2 que gestionan los habitantes y los otros 9 pertenecen a granjeros que se sienten satisfechos con la inversión. En Samso sopla mucho el viento porque estamos muy cerca del mar. Así que era de lo más lógico instalar turbinas eólicas aquí. El problema fue conseguir las licencias para instalarlas. En total éramos 50 agricultores, pero solo se otorgaron 11 permisos. Este aerogenerador produce 1 megavatio y costó 6,5 millones de euros hace 9 años. Adelante. Marca 1,3, lo que equivale a unos 22 o 23 millones de kilovatios en 9 años. No está mal. Si preguntan por la isla, les costará mucho encontrar detractores, porque este proyecto, los aerogeneradores, pertenecen a todos los habitantes. Alrededor del 60% de las viviendas están conectadas a la red. Un grupo de expertos visitó al resto de los habitantes para buscar soluciones alternativas. Esto de aquí es un contador que me permite saber cuánta energía consumo. Pero también produzco electricidad. Produzco electricidad cuando hace sol. La energía la producen esos 2 paneles de ahí arriba. Y tengo 8 más al otro lado de la casa. Creo que en Francia tenéis muchos de estos también. Pero bueno, aunque en Dinamarca no hace sol tan a menudo, aquí también tenemos paneles solares.
Casi toda la electricidad que consumimos la producen los aerogeneradores. Entre el 70 y el 75% del combustible para la calefacción procede de la paja y biomasa que se produce aquí, y nuestro parque eólico marino, que se encuentra al sur de la isla, genera toda la energía necesaria para el transporte. Hay energía de sobra para todos los medios de transporte de la isla, incluidos tractores y transbordadores. El excedente de electricidad se exporta al continente por cable, que compensa la emisión de CO2 que emiten nuestras fábricas. También compensamos las emisiones de gases de efecto invernadero produciendo energía verde con las turbinas eólicas. En mi opinión, los aerogeneradores tienen un impacto muy positivo. Muchas compañías eléctricas afirman que generar energía eólica no es del todo fiable porque el viento va y viene. Es más fácil decir que la energía eólica no es la solución ideal y depender de la energía fósil que producen las centrales eléctricas. Dicho esto, es una tontería no usar el viento que tenemos aquí. En Dinamarca existe una ley que dice que producir energía eólica es una prioridad. De manera que cuando hay viento, usamos esa energía y cuando no lo hay, usamos otras fuentes de suministro y así funcionamos muy bien. La Oficina de Energía de Sanso ofrece información sobre energías renovables. Hemos presentado este proyecto como un objetivo viable y estamos tratando de influir y presionar a políticos de varios países. De hecho, muchos parlamentarios en Bruselas nos presentan como un ejemplo y nos invitan a participar en conferencias en todo el mundo. Sanso es un modelo ecológico. En la actualidad ha puesto en marcha un proyecto a gran escala sobre agricultura biológica. Regresamos a Sudamérica, pero ahora viajamos a los confines del mundo, a la Patagonia. En el Parque Nacional Torres del Paine, el Hotel Ecocamp aloja a sus huéspedes en pequeñas casas inspiradas en las construcciones de los primeros habitantes. Aquí están acostumbrados a vivir con el viento. El viento influye generalmente en todo, desde el ánimo de una persona. Aquí el viento en Patagonia es constante. Tenemos 7, 8 días de viento de 100 kilómetros por hora y el estado anímico de las personas varía. En cambio, en el campo, todo fue creado por el viento. Y lo normal del viento aquí son 80 kilómetros por hora diario. Siempre está en esa temperatura, en esa velocidad, hasta llegar hasta los 200, 240 kilómetros. Y es lo que cambia todo. Árboles de Nothofagus crecen en una forma no uniforme, todos crecen hacia distintos lados, se nos está pegando. Árboles que se queman por el viento, todo lo crea aquí el viento. No hay forma de controlarlo. Pero se puede aprender a vivir con él. Los indios que poblaban la región de Tierra del Fuego, especialmente los indios Cahuéscar, de ellos tomamos el concepto de estos domos, porque ellos vivían antiguamente en domos hechos de madera, y tratamos de copiar de alguna manera la forma como ellos vivían antiguamente, tratando de llevarla a los tiempos modernos. Si ustedes se fijan, las construcciones están en altura para tratar de que la flora y la fauna circule por abajo de estos domos. No son construcciones que estén fijas al suelo, no hay hormigón, por ejemplo, no hay cemento. Tratamos de impactar lo menos posible el terreno donde nos posamos. Esa es la idea. Gracias al concepto arquitectónico que tienen los domos, el impacto en el pasajero o en la persona que vive acá es muy mínimo en los interiores de cada una de estas instalaciones. Por su aerodinámica, el viento lo afecta muy poco. Lo afecta mucho menos que en una construcción tradicional. La base de estos domos es madera, están parados más o menos a 40 centímetros del suelo, en todo en madera. Acá no hay hormigón, no hay cemento. La estructura de todos los domos, grandes o pequeños, son todos iguales, es una forma geodésica y están compuestos por fierro, por tubería, que son estos tubos de aluminio, sobre una tela protectora que es de PVC, que sería el techo del domo.
luego viene esta estructura geodésica de aluminio, y esta tela que va encima es una tela protectora del frío, que se compone de materiales naturales. Esto es una arpillera, como el envase que tienen ustedes de las papas, de las patatas. Es eso la tela, no es más simple que eso. Dentro de los domos no hay calefacción. Las camas donde duermen tienen unas sábanas de polar, que es un material como esto, que mantiene el calor de los pasajeros y pueden dormir cómodamente. En este sector no tenemos electricidad, tenemos que nosotros mismos producirla y la producimos a través en una cascada, en un río que está cerca, hacia arriba. En este momento estamos en la central de energía del Ecocamp, acá donde se produce la electricidad con la cual nosotros iluminamos el eco y podemos mantener los refrigeradores, los congeladores, hacia un riachuelo pequeño, donde nosotros tomamos el agua y a esa distancia la traemos a esta turbina, genera 12 volts que cargan este banco de batería. Este banco de batería de 12 volts también, que entra un inversor que la transforma en 220 volts, que es la energía que ustedes tienen en Francia, que tenemos en Chile, y con la cual le podemos dar energía a todo el eco. Esta unidad está compuesta por los baños mujeres y hombres. Si ustedes ven, tenemos 4 paneles solares que producen la energía suficiente no para iluminar este domo, sino para el uso de las composteras. La idea de hacerlo en espacios chicos es que para que el compost funcione lo antes posible y se transforme el desecho humano, necesitamos piezas que sean lo más pequeñas posible para que tengan una alta temperatura acá adentro. Estas máquinas son todas iguales. El desecho viene por estas tuberías, por esta otra se evapora. Funciona re simple. El desecho humano está compuesto, para que ustedes, yo creo que lo saben, en un 90% de agua. Entonces el agua, lo único que hace esta máquina a través de temperatura y ventilación, es evaporar el agua, ese 90% del desecho humano. Eso es. Y para que ustedes vean, es tierra nomás. Desde el campamento se puede ir a las montañas de Torres del Paine y al glaciar caminando o a caballo. Mi trabajo es jefe de logística en circuitos grandes, que uno de los programas más extensos que tiene el parque. Son alrededor de 10 días de caminata, 8 días con 150 kilómetros que tenemos que completar. Es una vuelta en círculo. Y el trabajo lo realizamos con todo tipo de pasajeros, desde pasajeros de 18 hasta 70, 75 años, sin ningún problema de edad, no nos regimos por eso. Somos de Londres. Estamos recién casados y hemos venido a Sudamérica a pasar 2 semanas. Queríamos hacer senderismo, así que ya llevamos 4 días caminando. Se está muy bien en esta época del año, hay mucha paz y tranquilidad. Creíamos que habría más movimiento, pero apenas hemos visto a nadie. Estamos disfrutando de la naturaleza. Sí. Es perfecto. Nos encanta la filosofía de esta gente, su apacible modo de vida, su hospitalidad y el respeto que sienten por el medio ambiente. Es fantástico. Aquí se controla mucho, dentro del parque no se puede cazar, hay mucho puma que se ve generalmente, cóndores, aves, hay unas 140 especies de aves en el parque. El huemul, que es el animal que está en el escudo de Chile, está casi extinto en regiones como la 10ª, 11ª, pero aquí en el lago Pingo se ve mucho huemul, en el Valle del Francés vemos mucho huemul, que es como lo más bonito que tenemos, y el cóndor, que es un ave impresionante de 2,5 metros de extensión. En muchos lugares se extinguió, pero aquí lo tenemos todos los días. Más que nada, nosotros tenemos que adaptarnos al viento,
porque las condiciones ya están presentadas. Hay lugares en que es imposible caminar o preparar un campamento porque el aparragado es fuerte, y si el aparragado es fuerte es porque el viento ahí es constante. O sea, si el bosque es bajo, el viento va a ser siempre de 100 kilómetros por hora. Si el bosque es alto, creció porque el viento no lo golpea tanto. Entonces tenemos que buscar ese tipo de lugares para adaptarnos. El EcoCamp está en un lugar donde los comedores están en bosques altos. ¿Por qué? Porque el viento ahí golpea menos. Pero los comedores los domos de pasajeros están en lugares bajos, que generalmente pasajeros el primer día es muy complicado dormir para ellos porque no están acostumbrados a que el viento esté golpeando todos los días la carpa. Pero es cosa de costumbre y es cosa de vivir la naturaleza más fuerte. El viento lo vamos a tener todo el día aquí, todo el día hay viento, no para. Vivir con y no en contra del viento. Si en Chile es posible, solo hay que ponerlo en práctica en otros lugares.